Acompáñeme ahora sí, director, porque vamos a recibir al diputado Daniel García Pintos. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Ayer estuviste en el Parlamento reunido con Astori, el ministro de Economía? Sí, ayer en la Comisión de Presupuesto estuvimos recibiendo al ministro a eso de las 14 horas aproximadamente. ¿Qué es Por el ministerio, ¿verdad? Ajá. El presupuesto del ministerio. Es decir, que allí la comisión se reunió con el ministro y le formularon preguntas, comentarios. Claro, digamos el funcionamiento es de la siguiente manera. Vienen los invitados, en el caso el ministro de Economía, y bueno, se le pide que haga una introducción general de cómo viene el presupuesto para ese inciso de la Administración Central, en este caso, y después artículo por artículo. Y entonces, cuando el ministro da la explicación del artículo número tal, los legisladores realizamos preguntas, si es necesario hacer preguntas, porque después que se van los ministros, cuando termina la visita de todos los incisos, entonces la comisión procede a discutir nuevamente uno por uno cada artículo, y allí hay artículos que van muy rápido, que no tienen discusión, sí, y otros que llevan horas. Claro. ¿Y cuál fue tu caso, por ejemplo? ¿Hiciste preguntas? No, es que el Ministerio de Economía, como inciso de la Administración Central, no tiene grandes misterios. Los lugares donde hubo más discusión fue, por ejemplo, el Ministerio del Interior, lógicamente en la educación. Así que te diría que no, que el Ministerio de Economía no tiene una cantidad muy grande de artículos, ni es muy complicado. Daniel, vos sos un diputado muy crítico con muchas de las gestiones, de las conductas que está llevando adelante el actual gobierno. Ya vamos a hablar de alguna de esas. Antes de, en todo caso, de llegar de lleno, o quizás ingresando de lleno a ese tema, ¿cómo lo ves a Astori vos? ¿Qué sensación tenés del ministro? Y Astori es quien les está salvando el gobierno, ¿verdad? Y quien le recolectó una cantidad importante de votos, quien le dio credibilidad en el exterior, llámese en el mundo económico, llámese organismos multilaterales de crédito, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Digo, todos recordamos los líos enormes que Vázquez ha tenido con Danilo Astori. Históricamente, ¿verdad? Tienen un enfrentamiento que lleva muchos años instalado. Las cosas que le han dicho a Astori desde adentro del Frente Amplio. Digo, Vázquez dijo, o se callan o se van, en su oportunidad. Pero claro, cuando las papas queman, cuando las papas pelan, lo cierto es que Vázquez aprovechó la figura de Astori, tanto para juntar votos extra Frente Amplio el año pasado, como para presentarlo, porque Astori es un hombre presentable para el mundo económico internacional y para los organismos multilaterales de crédito, lo aprovechó. Y la forma de decirlo era comprometerse a que iba a ser su ministro de Economía. Y bueno, y lo fue, pero en cuanto pudo tuvo este problema que digamos como que le hizo la observación en público a Astori, eso a Astori no le gustó. Consejo de Ministros fue, ¿no? Consejo de Ministros, bueno, es lo mismo que decir ante las cámaras, porque todo eso trascendió, ¿verdad? Y bueno, Astori le presentó la renuncia y después la negociaron y se quedó, pero todos sabemos que Vázquez está esperando la oportunidad para cobrársela. ¿No es sincero este acercamiento, según entendés vos? Yo creo que no, porque digo, estamos en el país de la verdad, ¿no? Entonces vamos a decir toda la verdad y no solamente la que le gusta al gobierno. Yo estoy convencido que no es un acercamiento sincero, ¿verdad? Y yo digo, es una mala cosa este enfrentamiento, porque el país lo que necesita es que el conductor de la economía esté respaldado. Y yo creo que tiene Astori una confianza y un respaldo de la oposición, es un hombre serio, tenemos nuestras diferencias en el tema presupuesto, por ejemplo, pero digo, lo que le dicen a Astori adentro del Frente Amplio, no está escrito. Y eso no es bueno para el país porque transmite una mala señal hacia el exterior. Los inversionistas, el Fondo Monetario. Sin embargo, la señal que está dando el gobierno acaba de trascender en el marco de la reunión del Fondo Monetario en los Estados Unidos, es que Uruguay está haciendo las cosas muy bien.
Y sí, porque está continuando lo que ha hecho los gobiernos anteriores, digo, especialmente porque es el más cercano, el gobierno del presidente Valle, tuvo una actitud, y este gobierno de izquierda, no quiero decir la está copiando, pero está teniendo una actitud frente a los organismos de crédito internacionales, frente a la economía en el mundo, y además está siguiendo políticas económicas acá que son, la continuidad, no quiero decir el continuismo, la continuidad del gobierno del presidente Valle. Pero claro, hay que hacer letra afuera, ¿verdad? Por eso es que el otro día la brigada juvenil nuestra, la Palo y Palo, pintó por allí en los muros: amo al BID y al FMI, soy Tabaré, presidente de izquierda. Porque eso es toda una contradicción interna adentro del Frente Amplio, en la izquierda, ¿verdad? Porque, son décadas contra el Fondo Monetario. Pero no habla de madurez también, de crecimiento, de seriedad. Quiero decir, hay algo que yo noto, y es que la oposición muchas veces le reclama esa supuesta contradicción. Demos por bueno todo lo que estás diciendo, ¿no? El público sabrá, en fin, demos por bueno. Si fuera bueno todo lo que estás diciendo, ¿no sería un síntoma decir, qué bueno, mira vos, esta fuerza política históricamente tan inmadura, acusados por muchos incluso de poca vocación democrática, de poca capacidad para acordar cosas? Mira vos, ahora el gobierno está haciendo cosas que nos parecen bien. ¿No sería un elemento de regocijo del sistema político? Y si fuera cierto, sería muy bueno. El tema es que una cosa es Astori, otra cosa es el resto del Frente Amplio, o casi todo el resto del Frente Amplio, encabezado por el doctor Vázquez. Yo creo que la necesidad tiene cara de hereje, ¿verdad? Y hay que acompasar el cuerpo. Ahora, eso no hay que preguntármelo a mí, que yo no soy obviamente frentista. Eso hay que preguntárselo a determinados sectores y operadores políticos, y aún legisladores del Frente Amplio, que tienen una actitud totalmente distinta a esto. Y si no, miremos cuál es la propaganda mural en la ciudad, ¿verdad?, del Partido Comunista. La ministra Marina Arismendi... no te llevas nada bien con Arismendi, ¿no? Yo me saludo con ella, si hemos tenido que trabajar juntos en el Parlamento, ¿no? Y la Miluno pinta por allí, respetar la decisión del 64% de los uruguayos en el tema del agua. Sí. ¿Correcto? De punta contra el decreto del agua del doctor Vázquez. ¿Qué otro tema tenemos? El Partido Comunista, y no solamente el Partido Comunista, una buena parte del Partido Socialista, que dicen que es el partido matriz del doctor Vázquez, contra el Tratado de Inversiones con Estados Unidos. También el MPP. Se le van a hacer modificaciones, parece, ¿no? Sí, se le van a hacer modificaciones. Es la intención del gobierno del doctor Vázquez. Hay que ver cuánto de ello le llevan los norteamericanos. Todo lo que sea para mejorar, nosotros decimos, vamos arriba. Pero lo cierto es que tienen unas contradicciones internas, que el tema de madurez en realidad no hay que preguntármelo a mí, hay que preguntárselo a Marina Arismendi, hay que preguntárselo a Reinaldo Gargano, hay que preguntárselo a los máximos dirigentes del MPP. ¿Alguna vez debes haber sentido, Alejandro, aquello que dice desorientado como Adán en el Día de la Madre, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un caso así, ¿verdad? No saben para dónde disparar, porque claro, llegaron al gobierno muchas veces mintiéndole a la gente, como en el tema del agua, por ejemplo, ¿verdad? Y como en el tema del tratado con Estados Unidos. Pero vamos a quedarnos con el tema del agua. Llegan al gobierno y la terca realidad les impone que lo que dijeron durante décadas, campaña electoral tras campaña electoral, hasta romper la copa y llegar al gobierno, era un discurso. Pero a la hora de los hechos, en el gobierno hacen lo contrario a lo del discurso. Allí, o cuando se dice ingresaron con el dedo, y nosotros hemos visto que en esta administración han ingresado no a dedo, han ingresado a dos dedos, como en el caso del Ministerio del Interior, con el tema, por ejemplo, de la custodia presidencial, cuando a los aspirantes a policía les exigen, y a mí me parece bien que se les exija pruebas físicas, certificados de estudio, pruebas médicas, rigurosas pruebas físicas, ¿verdad?, con el test de Cooper, 400 metros, salto alto, salto largo, cuerda, 6 meses de escuela departamental de policía para prepararlos. Resulta que 19 ciudadanos que ya venían
de ser guardaespaldas del doctor Vázquez en las campañas electorales, los contratan por la policía, pero no cumplen ninguna de las exigencias que se le exigen al resto de los ciudadanos que quieren ser simplemente policías. Y para no extenderme, digo lo más grave de todo: el 30% de los 19 que ingresaron, no por la puerta, ni siquiera por la puerta de atrás, por la ventana, el 30% de esos perdieron el examen psicológico. Es terrible que un policía esté en funciones habiendo perdido el examen psicológico. Es lamentable y peligroso, porque el policía tiene una porción de autoridad, un uniforme y un arma de fuego, por lo tanto letal, y están en la custodia del señor presidente. De cualquier manera, este tema creo que le hemos encontrado una solución. ¿Cuál es? Se lo plantea el ministro Díaz el otro día en la comisión. ¿Qué te dijo el ministro cuando vos le dijiste esto que no me estás diciendo a mí y a todos los televidentes? Y el ministro, que es un hombre serio y es un hombre honesto, bueno, él ensaya una explicación diciendo que bueno, que en realidad no ingresaron para ser policías y ir a una comisaría, sino para estar en la custodia del presidente. Y yo le dije, pero ministro, entonces ¿por qué no los ingresaron por el Ministerio de Industria y Energía? Y yo agrego a continuación, es por el arma de fuego. Total, del 1 de marzo al 29 de junio, que fue cuando los nombraron, también estaban armados, porque a nadie se le escapa que en la custodia del primer mandatario tenían que estar armados, pero no eran policías. Entonces, ¿cómo es el tema? Se desconoce la Constitución de la República por aquello de la igualdad ante la ley. No a todos los aspirantes a policía se los trata de la misma manera. Pero además se la viola a la Constitución, se viola la ley orgánica, se violan los reglamentos, se viola el sentido común. Ahora, el tema de la violación, ¿cómo es? Un poquito de violación es potable, mucho de violación no es potable. No hubo explicaciones razonables de parte del ministro, pero la solución a la que en teoría llegamos, yo le propuse que los dé de baja de la policía a fin de año, sí, y que el 1 de enero, habilitado por 4 artículos de la rendición del presupuesto nacional, los contrate por la presidencia de la República, porque se crea el cuerpo de seguridad presidencial. No es lo ideal, porque en 26.000 funcionarios policiales no encontró 19 más que reúnan alguna confianza, porque son profesionales. Esa solución que planteaste es la que se haría, entonces. Sí, el ministro la aceptó. Parece ser bastante sensata, el ministro, ¿no?, la aceptó. Si es como yo digo, y sin duda que es así, que pueden ser contratados por la policía, que los dé de baja de la policía, que queden las 19 vacantes para sumarse a la lucha contra la delincuencia, y terminamos este lío, porque para la familia policial esto ha sido una cachetada, ¿no? Pero igual no parece ser sensato. Dos comentarios en uno quiero hacerte, Daniel. Sí. 3 en 1, ¿está? Porque además, como vos cuando respondés largo, por supuesto no es una crítica, simplemente uno va conociendo. Daniel, 3 cosas. Primero, si el gobierno de la República en tantas cosas hace cosas tan distintas a las que dijo que iba a hacer, ¿por qué uno tiene la impresión, y hay datos que han medido esta impresión, que la gente no está definiendo a este gobierno como un desastre o una porquería, ¿no? Es decir, si alguien sube al gobierno y hace todo lo contrario de lo que me prometió cuando iba a hacer, yo me parece que a la media hora estaría debajo del edificio de Libertad insultando al presidente, ¿no? Más los uruguayos, que somos medio rápidos para salir a la calle. Primera cosa. Segunda cosa, ¿no parece ser razonable que un presidente de la República, más allá que quedó muy claro como lo explicaste, ¿no?, que un presidente de la República para su custodia personal tenga gente de su más absoluta e íntegra confianza? Y 3, alguien podría decir, si el diputado Daniel García Pintos está preocupado por este tema, que no digo que sea importante, pero está preocupado por este tema, significa que las cosas tan mal no andan, porque alguien puede decir que es una cosita más bien pequeña en el marco general del país. Bueno, no es en lo único que yo estoy preocupado. Yo lo que digo concretamente es que, en definitiva, este no es un tema menor. Estamos hablando de 26.000 funcionarios policiales en todo el país, y parece que el señor presidente de la República no logró 19 más, además de los que ya están en la custodia. Bueno, digo, parece que no es una cosa menor. Que no es una cosa menor. Segundo, tiene derecho a una custodia de su confianza, pero tiene la obligación, como primer mandatario, de tener confianza
en los cuadros policiales, que es un instituto armado y que ha demostrado a lo largo de muchísimas décadas una seriedad y una profesionalidad muy grande con respecto a este tema de la custodia presidencial. La policía no le iba a fallar. Lo que pasa que también en este tema la policía está bajo sospecha, ¿verdad? Al igual que las Fuerzas Armadas, están bajo sospecha permanente de los distintos cuadros del gobierno de Vázquez. ¿Por qué? Por razones ideológicas. Y ahí es cuando se demuestra... Ideológicas e históricas también, ¿no? Ideológicas e históricas, lógicamente, van de la mano. La policía y los militares, vamos a hablar claro, se la dieron a la izquierda. ¿Y cómo no se la iban a dar si tuvieron que defender a las instituciones de los grupos políticos, muchos de los cuales hoy integran el Frente Amplio? Y bueno, digo, ahí está la situación. Por ejemplo, digo, el presidente de la República tiene como uno de sus principales colaboradores y asesores a su hermano. Sí, prosecretario de la presidencia. Prosecretario de la presidencia, ¿verdad? Que además va a ser es el encargado de la custodia presidencial. Pero, sinceramente, yo creo que... Perdón, pero está ahí y que me pareció que quedó por la mitad. No, digo... Está ahí, pero tiene derecho, el licenciado, no. Por supuesto que tiene derecho a ponerlo, pero no nos olvidemos que esa sospecha y ese enfrentamiento ideológico viene, ¿por qué? Porque el hermanito del señor presidente de la República, el hermanito, déjame terminar el concepto y después me preguntás, sí. El hermanito del señor presidente de la República, ¿verdad? Sí. En el año 1972 formó parte de un grupo revolucionario terrorista, el OPR 33, que no solamente se robó la bandera de los 33 orientales, sino que además, entre otros crímenes en nuestro país, secuestró y torturó al compatriota nuestro Sergio Molaguero. ¿Estuvo acá sentado donde estás vos? Sí, bueno, la audiencia ahora de diapositivo tendrá en cuenta lo que dijo Molaguero, ¿verdad? Sí, era un pibe de 23 años y lo torturaron, lo tuvieron 70 días semidesnudo en un pozo, y allí estuvo precisamente el licenciado Jorge Vázquez. Sí, eso no está confirmado del todo, pero igual creo que no va a estar confirmado, y estuvo acá Molaguero. No, pero Molaguero no terminó de confirmar que Vázquez hubiera sido uno de sus captores. Me lo dijo Molaguero. Eso me lo dijo a mí, que formó parte, ¿verdad? Uno de los ideólogos lo dijo a mí. Eso es una cosa, y sería bueno desarchivar esos documentos que deben tener los servicios. Vos sabés que me parece fenómeno que cuentes eso, entre otras cosas, porque ocurrió. Pero ya que estamos hablando de las cosas que ocurrieron, estuvo preso el hombre, ¿no? Sí, pero después lo amnistiaron, ¿verdad? Pues, pero estuvo preso ¿cuántos años? Y le redujeron de los delitos como a todos, y estuvo algunos años preso, pero tenía que haber estado muchos más años cuando se hacen esos comentarios, a veces quedan en el aire, como que hicieron esas cosas y nada pasó luego. Bueno, la mayoría fueron presos, pero hay 27 crímenes cometidos por los terroristas que siguen al día de hoy impunes. De algunos de esos 27 crímenes ni siquiera se sabe quiénes fueron sus autores materiales. Se sabe los autores intelectuales, la organización, la orga, pero no los autores materiales. Algunos ni siquiera se sabe quiénes fueron, ¿verdad? Y por supuesto, de algunos se sabe, pero no cumplieron ni un solo día de prisión porque no se los pudo capturar, porque escaparon del país, se refugiaron en Suecia, se refugiaron en Argentina, desaparecieron y después volvieron. Daniel, eso también. No, y el tema de los derechos humanos. No, una cosa que quiero siempre estoy por preguntártela. Cuando Daniel García Pintos en el espectro político uruguayo representa una corriente de opinión, es indudable. Vos decís Daniel García Pintos y a mucha gente se le disparan cosas inmediatamente, aunque no haya abierto la boca, ¿verdad? Muchas de adhesiones incondicionales y muchas de adversión incondicional. Eso vos lo sabés más que nadie. Entonces, pero siempre con respeto. Sí, no. Porque yo soy respetuoso. Yo nunca voy contra la persona, sino contra los hechos de la persona. Y lo que estoy diciendo es simplemente una constatación de la realidad. Correcto. Entonces, en ese marco te pregunto, diputado, cuando vos hablás de el prosecretario de la presidencia, ¿verdad? Y decís el hermanito del presidente, y no decís el hermano del presidente, ni siquiera lo mencionás, decís el hermanito del presidente. A mí me da la sensación que es una forma que tiene semántica de comunicación el diputado García Pinto para, en el buen sentido del término, provocar reacciones. Lo hace por eso, ¿no? Porque vos podrías decir Vázquez, el prosecretario, sin embargo decís el hermanito del presidente. ¿Qué buscas cuando decís el hermanito?
Tú lo decís como si fuera una táctica. Sí, yo creo que sí. Pero si vos yo creo que es una táctica. Yo, Sí. Alejandro, ahora si vos me convencés de que no es una táctica, cambio de opinión. No. Pero yo creo que es. Sinceramente no es una táctica. Digo, simplemente soy bastante expresivo con honestidad intelectual para decir muchas veces lo que pienso. A veces me tengo que estar refrenando porque a veces se me va un poco la mano, pero no lo digo como una táctica. Además digo, entre hermanito y hermano no hay gran diferencia. Pero es un poco peyorativo, ¿no? No, yo creo que es no. un poquito, ¿no? No, yo creo que la gente lo recibe. No, ¿no? Decís, si el fuera- hermanito. si yo lo razonara de esa manera, no lo estaría diciendo. Pero digo, a veces, bueno, si el énfasis se reafirma... Pensalo a lo mejor, porque a lo mejor estás dando una imagen que ni vos mismo querés dar. No, Eso quiero decir. no, para nada. Lo que digo es que si se reafirma de esa manera un concepto que yo quiero transmitir, bueno, bienvenido sea. En el tema de los derechos humanos, por ejemplo, porque, Alejandro, digo, si en el país vamos a decir la verdad, vamos a decir toda la verdad. Sí. Si vamos a hablar de derechos humanos, vamos a decir que derechos humanos tenemos todos. Y los que participaron en la lucha... tienen los derechos humanos los de un lado y los del otro, pero acá en el Uruguay, en los últimos 20 años, se ha ido instalando en la sociedad uruguaya una suerte de hemiplegia social y política, en donde, muy bien trabajado, claro, por organizaciones profesionales, rentadas, ¿verdad?, porque reciben subsidios del exterior muy importantes. ¿La madre y familiares de detenidos desaparecidos, rentados de quiénes son? Ah, bueno, yo creo... ¿Cómo viajan a Europa, por ejemplo? ¿Cómo viajan cuando tienen que salir Pero de nuestro país? esas señoras de pelo blanco, a las que el hijo le desaparecieron, vos decís que necesita que alguien les pague estoy hablando para... de las organizaciones, yo no estoy hablando directamente de los seres humanos que están allí. Yo estoy hablando de las organizaciones. Sí. ¿Qué hacen con los apoyos económicos que tienen? Ah, bueno, yo hoy no vine preparado, pero si tú quieres, un día... podemos conversar sobre ese tema con el apoyo que yo podría traer desde el punto de vista documental. Pero lo cierto es que todas esas organizaciones han ido dejando hemipléjica a la sociedad uruguaya. ¿Qué es la hemiplegia? Bueno, es un problema cardiovascular, o es un problema vascular que deja sin funcionar una parte del cuerpo. Bueno, acá los derechos humanos han quedado solo instalados del lado izquierdo de la sociedad. Del otro lado no hay derechos humanos. Y eso a mí me parece algo tremendamente malo, porque ahí es cuando empieza el concepto de que hay muertos de primera categoría y muertos de segunda Pero categoría. desaparecidos hay de un lado solo. Desaparecidos, evidentemente, es así como tú dices. Pero los desaparecidos no vinieron solos. Vinieron como consecuencia de un montón de cosas que empiezan a comienzos de la década del 60. Entonces, los derechos humanos están de los dos lados. No puede haber muertos de primera y muertos de segunda categoría. No puede haber familiares que tienen el derecho de primera a sufrir y los otros el derecho a segunda de sufrir. Me refiero, por ejemplo, me refiero a que no puede haber hipocresía en el funcionamiento de nuestra sociedad. No puede ser, y vuelvo al tema del licenciado Jorge Vázquez, el hermanito del presidente de la República, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría que Alejandro Camino, un día, en contacto con el presidente de la República, ¿verdad?, ya sea porque un día lo trae a este programa, ya sea porque un día tiene la oportunidad de entrevistarlo en Suárez, que le preguntara... Y hemos hecho gestiones para ambas cosas. Me parece muy bien. Y yo le pediría, Alejandro, entonces, te pediría que lo consultaras sobre qué piensa el presidente de la República de los derechos humanos que violó su hermano. Por ejemplo, y pongo un solo ejemplo, en la persona de Sergio Molaguero. Y que por favor haga gestiones el presidente de la República para que su hermanito diga dónde está la bandera de los 33 orientales. Que un día el grupo terrorista al que él perteneció se la robó del Museo Histórico Nacional, pensando que ellos, porque se llamaban Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, tenían derecho a tener la bandera que era un símbolo para todos los orientales. Y hoy no la hemos tenido. Daniel, sería bueno que el presidente de la República prometo en ese sentido diera respuesta, porque el presidente está acostumbrado a hablar de los derechos humanos, pero nunca habla de los derechos humanos que no le conviene, que no le gusta hablar. Sería bueno que se le preguntara sobre eso. ¿Te puedo hacer un agregado? Sí. La foto de los 4 soldados que hizo retirar y que tengo entendido, yo no escuché prensa todavía hoy porque es temprano. En Estados Unidos. En la oficina en el despacho de un agregado militar uruguayo, en la sede de la misión uruguaya ante la
Organización de las Naciones Unidas, hizo retirar la foto de los 4 soldados. Sí. Y ahora parece que la quiere Dijo que hacer había retirar. otras fotos antes que esa para colgar. Sí, eso está mal, porque él se olvida. No, pero en un organismo público uno no cuelga la foto que se le ocurre, ¿no? ¿Cómo? Pero es el despacho de uno. Es el despacho de un coronel del ejército. ¿Por qué no? Bueno, se ve que no, porque por algo el presidente la mandó a No, sacar y porque tiene es una derecho. arbitrariedad del No, pero si presidente. está fuera de la ley no puede hacerlo. No está fuera de la ley. Y si está dentro de la ley, No entonces puede está hacerlo. fuera de la ley colgar la foto. Entonces se salió de la ley el Y claro, presidente. pero el presidente hay que llamarlo al orden. El presidente lo que tuvo fue un acto de arbitrariedad y hasta un acto de crueldad. Porque él no es quien para decirle, en este caso a un oficial del ejército, de qué manera debe honrar a sus muertos, que no son sus familiares, pero que fueron camaradas de él. Creo que el derecho... Soldados asesinados por los Tupamaros el 18 de mayo de 1972. Un acto de arbitrariedad y un acto de crueldad, porque el presidente de la República debió haber razonado antes de decir, antes de ese cuadro hay otros para colgar, como diciendo, este es un cuadro de tercera o cuarta categoría, porque atrás de esos soldados había y hay madres, porque eran muy jovencitos cuando fueron asesinados, madres, hermanos, padres e hijos, porque algunos eran padres nuevos. Esa crueldad no se puede tener, y hoy lo quiere saldar diciendo, bueno, en las oficinas públicas ni las fotos de un lado ni las fotos del otro, cuando todos sabemos que las fotos de los desaparecidos y las fotos de algunos que llaman mártires como Liberarse, las van a seguir poniendo en todos lados. Esa es la realidad. Yo en mi despacho, la foto de los 4 soldados, que hasta ahora no la tengo, la voy a colgar. Bien, en tu despacho. En mi despacho. Bien. Vos estás en tu despacho porque la gente te eligió. Efectivamente. Entonces forman parte del sistema, digamos. Mirá, Daniel, es brutal, hacerte una nota a vos siempre me cuesta, me encanta, pero como vos sabés, has venido muchas veces. Pero porque son muchas las preguntas y porque cada cosa que tirás da como para preguntar 15 más, lo que augura próximos encuentros. Mira, vamos rapidito con estas preguntas y en la medida de lo posible, te pido, diputado, las conteste tiki-tiki. ¿Está? Tiki-tiki. ¿Estamos? Vamos Cono de Malvin, ¿por qué los tupamaros sacaron más votos que todo el Partido Colorado? Porque el pueblo se inclinó en esa orientación. ¿Cómo García Pintos defiende a Pacheco Areco cuando por el hambreador del pueblo decretó la congelación, cuando el hambreador del pueblo decretó la congelación de salarios? Juan de Carrasco. Juan de Carrasco ignora, no le estoy diciendo ignorante, es otra cosa. Juan de Carrasco ignora que Pacheco Areco fue un hombre que defendió a los trabajadores a tal punto que cuando se habla de la recuperación del salario real, ¿qué mes, de qué año, en qué gobierno se toma como ejemplo? El 100 está en la administración de Pacheco. En la administración Pacheco. Pacheco fue un hombre grande que defendió los intereses de los trabajadores y cuando congeló precios y salarios no fue para perjudicar a los trabajadores. La prueba está que el PIT-CNT hoy defiende la política salarial durante el gobierno de Pacheco. Y Pacheco lo que hizo fue, en definitiva, congelar los salarios para poder congelar los precios, porque siempre en esa carrera desigual ganaban los precios frente a los salarios. Y congelando, Pacheco entonces puso las cosas en su lugar, combatió la inflación y así como con mano firme combatió a los terroristas armados con la metralleta, con mano firme también combatió a los agiotistas y a los especuladores que todos los días cambiaban los precios en los pizarrones de los almacenes. Defendió con los viejos carritos del el viejo y querido Consejo Nacional de Subsistencias. Pacheco defendió a la familia trabajadora con una canasta testigo. Había que ir a las 6 de la mañana a hacer cola. Yo iba a hacer cola a las 6:30 de la mañana para conseguir aquellos precios testigos en la papa, en los fideos, en el arroz, en objetos de limpieza, en útiles de limpieza, que era lo que le permitía a las familias humildes poder mejorar un poco su confort de vida. Bueno. Pacheco fue un grande en el país. Se lo reconoce cada vez más gente. Vamos a las últimas. María de Sayago dice, ¿se va a aprobar la ley de los 25 años de servicio de los policías para pasar a retiro? No tengo información respecto a este tema. Se ve de la Unión que García Pintos hable sobre cosas coherentes, siempre habla de lo mismo.
Silvana de Positos dice García Pintos opaca el programa. Gabriela de Buceo dice que García Pintos recuerde las mentiras que ellos dijeron para llegar al gobierno. Beatriz de Punta Gorda dice García Pintos tiene razón, todo lo que prometió el gobierno no lo cumplió, hicieron lo contrario. Esto lo firma una votante del Frente Amplio. Sandra de la Ciudad de la Costa dice en vez de criticar estos 6 meses de gobierno, miren lo que hicieron antes ustedes con el país. ¿Me puedo detener acá? Sí, claro. Sí, los blancos y los colorados hicimos el país. Como partidos fundacionales, hicimos el país. Pero parece ser que a Montevideo no la fundó Zavala. Parece que la fundó el doctor Vázquez cuando ganó las elecciones en 1989 y empezó a gobernar en el 90. Parece que nada existía en el país, no había ciudades, Montevideo era una ruina. No es así. Al partido lo hicimos los orientales y los partidos fundacionales, el blanco y el colorado, fuimos los que hicimos el país. Después van viniendo partidos de izquierda, se forma el conglomerado de izquierda en 1971 y ahora llegan al gobierno. Pero no pueden desconocer lo que ha hecho el Partido Blanco y lo que ha hecho el Partido Colorado, porque eso es no tener sentido y perspectiva de la historia. Y además no es justo. Rubén de la Teja hace un comentario que creo que va más dirigido a mí, porque dice, no es cierto que la gente esté conforme con este gobierno. Yo no señalé que la gente estaba conforme, lo que señalé que había índices de opinión pública que no demostraban disconformidad. Que viene bajando igual, sí. Y el gobierno muy nuevo. Sí. Tiene 6 meses recién, ¿no? Águeda de Colón dice que me da vergüenza García Pintos. Y Hugo del Centro dice, ¿conoce los problemas que tiene el elenco del Sodre del ballet? Sí, lo conozco porque he integrado la Comisión de Presupuesto muchos años. Hemos conseguido las ayudas que pudimos en su momento. Y lo que no pudimos conseguir los blancos y los colorados, la gente del ballet del Sodre, ahora tiene que pedírselo a quienes están en el gobierno, que en materia presupuestal le prometieron a los médicos lo que ahora no les están cumpliendo, a los policías lo que ahora no les están cumpliendo, a los militares lo que ahora no les están cumpliendo. Yo diría a todos los funcionarios públicos les están dando en este presupuesto un golpe muy duro. Y bueno, y solo queda decirle a la gente, como dijo el presidente el 1 de marzo, festejen uruguayos, es lo que ustedes quisieron. Entonces los que hoy votaron al Frente Amplio, mejor dicho, los que en octubre votaron al Frente Amplio y ahora se quejan, entonces tienen que acordarse de esa frase del presidente histórica, festejen uruguayos y hagan lo posible para que esto cambie. ¿Cómo? Bueno, se verá en el correr de los próximos 5 años. Yo lo que quiero expresar, antes de terminar, Alejandro, es que se prometió además un país productivo. Y hoy no tenemos un país productivo. Tenemos un país que camina a ser un país autoritario, donde, y no es por criticarlas, porque el pueblo así lo quiso, donde con la mayoría absoluta en las cámaras imponen las políticas del Poder Ejecutivo que después, lógicamente, no reflejan lo que se le prometió al pueblo. Bien. Se viola la Constitución de la República como con el tema del agua, por ejemplo. Y no es bueno violar la Constitución de la República. Es el camino hacia el país autoritario, lejos del país productivo que le prometieron a la gente y que no están cumpliendo. Daniel, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Daniel García Pintos con nosotros. ¿Vos tenés hermanitos? Cada vez que vas a decir hermanito ahora te vas a acordar de mí.